Amigos, buenos días, buenas tardes. Nuevamente con ustedes para llevar otro tema, un asunto que tiene que ver con un poco de psicoterapia espiritual. Y bien, el tema que he elegido para hoy es amar sin amar. Y si esto que voy a considerar contigo te resulta benéfico, por favor compártelo para que puedas ayudar a otras personas y de alguna manera también nos beneficies a nosotros para crecer un poco. Muchas gracias y puedo empezar señalando que el amor es el sentimiento por excelencia del ser humano y el motor de las mejores acciones, poemas, canciones, proezas, etcétera. También es una necesidad imperativa del hombre, por la cual se crean las acciones más loables, aunque también las más ruines contra otros o contra sí mismo. Aspecto muy importante es respecto del amor divino hacia el ser humano y del hombre hacia Dios. Y en esa dupla es donde más abundancia de referencias se hallan en la literatura. De igual manera, alrededor del amor se han vertido ríos de tinta discurriendo respecto de sus efectos, ya sea como un sentimiento o como emoción, ya positiva o patológica. Y de la mayoría de quienes lo han disfrutado, solo unos pocos han escrito al respecto. Y aunque muchos han sido victimados por los efectos patológicos, solo uno que otro ha expuesto sus experiencias hacia el público. Y de eso poco intento analizar en esta exposición. Es probable que el amor sea el tema más importante y sublime sobre el planeta. Y no es gratuito que la Biblia diga que Dios es amor. Y si Él es amor y el ser humano fue creado a semejanza de Él, no es extraño que sea una inherencia en Él y que requiere recibirlo y también darlo. Sin embargo, el elemento que hace la diferencia y que puede afectar a muchos distorsionando el amor es todo aquello que ha influido en algún tiempo a quien ha sufrido, ya sea maltrato físico o psicológico, abandono afectivo o abuso sexual. Eventualidades que alteran el funcionamiento psicológico y orgánico, creando una reacción de necesidad muy profunda de amor, amparo, protección, compañía, etcétera. Asunto que altera las capacidades de discriminación de los que ofrecen amor y de los que lo buscan. Voy a dar algunos casos ilustrativos. La niña maltratada físicamente y abandonada por su padre, y con una madre poco afectiva. Al llegar a la adolescencia no era capaz de discriminar al joven adicto y delincuente, del cual todas las amigas y familiares le aconsejaban dejar, y que también le recomendé como su terapeuta. A momentos lograba reconocer que no le era en absoluto benéfico y enormemente dañino, pero su necesidad de él le impulsaba a regresar a sus brazos. Segundo caso, una mujer que salía en las tardes con un hombre y con otro buscando afecto sin decir a su familia a dónde iba ni con quién, viéndose en un café o una fiesta o reunión de amigos y tampoco a qué hora volvería, cuyo esposo deseaba recuperarla y sufría por la preocupación de su seguridad y también por la necesidad de él y sus hijos de ella y por ella. Tercer caso, una psicóloga que se enamoró del preso en la cárcel, a quien identificaba como un hombre virtuoso, condenado injustamente y con quien termina casándose.
y busca ayudarle a escapar para disfrutar de su amor permanentemente. Estos casos solo son una muestra de una cantidad enorme de mujeres y pocos hombres que arrastran y, peor aún, arrostran huecos que siguen generando conductas indeseadas, haciéndoles creer que aman a sus novios o cónyuges o que son amados por aquellos, minimizando defectos y magnificando virtudes. Esa gran hambre aparece en una cantidad enorme de pacientes a quienes sus eventos traumáticos les han programado para vez tras vez equivocarse, eligiendo amar a la persona equivocada y tóxica. Es una idealización continua, denominador común a los sobrevivientes del abandono y el desamparo, quienes buscan llenar en relaciones tóxicas que les generan una activación de adrenalina que, combinada con la oxitocina, engarza una amalgama difícil de romper. Paradójicamente, la aparición de gente virtuosa a su lado no les resulta interesante en absoluto. Y si no soso, sí poco atractiva, pues su mente y organismo han sido programados para solo ser estimulados por quienes les producen adrenalina, y su interés principal es ser amada o amado, aunque sea con un remedio de ello, pues tanta es su hambre de amor que peor es nada. Estas motivaciones erradas mantienen un continuum de repetición de equivocaciones que suelen justificar y racionalizar, llevándolos a suponer que por fin han encontrado aquel amor que creyeron que jamás existiría. Estas personas aseguran amar verdaderamente, ya que eso que experimentan es lo único que conocen y lo único que les hace sentir vivos. Desconocen lo que experimentan, que lo que experimentan es netamente una limeranza, cuya característica consiste en un estado mental distinguido por una necesidad obsesiva de ser correspondidos amorosamente por esa persona objeto de estima. Se trata de un trastorno de tipo obsesivo. En esa se tienen pensamientos intrusivos con la persona amada. Su bienestar y el deseo de correspondencia ocupan su tiempo y hace que la persona ignore cualquier otra preocupación. También aparece un miedo muy intenso al rechazo y puede aparecer timidez en su presencia, sensaciones de euforia y una tendencia a idealizar a aquella persona. En este estado mental reducen su vida social al aislarse progresivamente, pues su pensamiento está inmerso en la persona que provoca su obsesión. Puede influir también en su rendimiento laboral y académico, dificultándose la posibilidad de concentrarse y reducir su productividad. También suelen gastar gran parte de su tiempo en pensar sobre la persona objeto de su obsesión, y lo que implicaría una posible relación idealizada con ella. Los pensamientos recurrentes e intrusivos, si bien en cierto grado pueden ser habituales en algunos enamoramientos, en la limeranza son más frecuentes. Además, suelen aparecer conductas predatorias, persecutorias y de acoso hacia la persona que creen amar. Asimismo, le es necesario garantizarse el afecto del otro y busca ofrecerle respeto, reconocimiento, intimidad, satisfacción, alegría y compromiso que precise la otra persona. Aunque pretende el bienestar de ésta, paradójicamente puede llegar al punto de generarle algún
perjuicio con intención o sin ella. Todo aquel acto o acción de atención de la persona objeto de deseo puede interpretarla como una señal de correspondencia amorosa. Aún los celos extremos son entendidos no como acciones de control, que es lo común en gente violenta y celotípica, sino como propios de un gran amor que le llevan a acciones que le descontrolan. De igual manera, es frecuente que se tomen las palabras o el pensamiento del otro, o en un caso extremo, que se cambie la propia personalidad con el fin de amoldarse e imitar al otro, para confirmar para sí mismo su gran hallazgo de una persona soñada e ideal. Esto se identifica con el llamado mal de amores, que en algunos casos lleva a la persona a sufrir por la ausencia del amado y entra en depresión y ansiedad, llevándole a la postración por días, que le puede obligar a la hospitalización y en un momento dado va muriendo progresivamente o termina suicidándose en algunos casos. Recordando esto al poema de La Niña de Guatemala, que dice en una de sus estrofas: dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. Se desarrolla obsesión por la otra persona y el enorme deseo de ser correspondido. Se altera el comportamiento interpersonal, la conducta, el pensamiento y la esfera emocional en torno a la persona en cuestión. Ahora bien, sin embargo, se puede revertir esta patología con lo que denomino reingeniería neuronal, a través del uso de porciones bíblicas que se anidan en el corazón humano y desde ahí se envían a la zona de la corteza cerebral para desconectar el daño producido en etapas tempranas o adultas que en el presente le han generado cuanta anomalía experimenta. No es gratuito que la palabra hable de estos dos órganos importantísimos y que están fuertemente relacionados, el corazón y la mente. Mente en griego es dianoia, que también hace referencia a entendimiento. Es sede de la voluntad, moral y razonamiento. Y la Biblia nos deja saber que son entidades relacionadas con las decisiones y acciones, ya sean buenas o malas, y que Dios busca su regulación a través de su intervención. Aunque en un momento dado se consideran separados, pueden ser sinónimos en la Biblia. Sirve a los propósitos para plantear la tesis que comentaré en un momento. Y bien, la referencia que quiero apuntar es: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, según Hebreos 10. Y luego Efesios dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y es en estas dos entidades en las que se trabaja para desconectar todos los eventos traumáticos, tanto del tiempo temprano como el del presente. La dinámica de la reingeniería neuronal, como le denomino, radica en la asimilación de verdades bíblicas que, cuando son registradas en el cerebro y bajan al corazón para encarnarse, desde ahí se realiza la parte nodal de la terapéutica, consistente en reenviarse hacia el cerebro, pues es la corteza cerebral la que contiene las cicatrices
que continúan dañando pensamientos, emociones, conductas y actitudes. Y se hace necesario empezar a eliminar no los recuerdos, sino los daños producidos por aquellos eventos traumáticos. De esta manera se inicia una segregación de neuropéptidos, es decir, proteínas que inundan todo el organismo, pero lo principal es que se pretende la disminución de la sintomatología propia de lo que implica una desregulación. Así, y en concreto, amar no es verdaderamente amar. Y no es que le engañó la bruja, no. Le engañó su propia afectación, que no ha sido solucionada y continuará haciéndolo en tanto no decida poner una resolución terapéutica tajante para empezar a verdaderamente vivir, sanar y encontrar el genuino y verdadero amor. Hasta aquí con este tema de amar sin amar. Y aprovecho para invitarte a mi primer seminario, Deja de sufrir por amor, que estaremos implementando el día 27 del próximo mes de abril, en la dirección que estaremos poniendo en Face y en algunas otras conexiones que te haremos llegar. Amigos, hasta la próxima y un saludo afectuoso.